Feminaria, con Diana Mafía. Biblioteca Feminaria. Acá estamos otra vez en Tierra Violeta, en la Biblioteca Feminaria, para tener otro encuentro con ustedes, con mucha alegría. Quería pensar un poquito más sobre la cuestión del retorno de la democracia, del que se cumplen 30 años. Generacionalmente fui parte de esa generación del 70 que estuvo entre dos dictaduras, porque tuvimos una dictadura del 66 al 73 y otra del 76 al 83. Es decir que esos años fueron años en que tuvimos un brevísimo periodo democrático, que a veces se llama la primavera montonera. Esa presunta primavera montonera entre el 73 y el 76 en realidad esconde el huevo de la serpiente. Y quiero hablar de esta transición porque cuando en el 73 se recuperó la democracia, hubo un brevísimo periodo en que estuvo Cámpora en el gobierno. Debía regresar Perón. Esa era una expectativa muy grande porque Perón había estado proscripto en la elección anterior y había estado exiliado en España muchos años. Se había articulado un movimiento de resistencia que en muchas de sus expresiones era una resistencia peronista, en otras no. Había grupos de activismo de izquierda, trotskistas y de otras identidades, del peronismo revolucionario, de otras identidades políticas, pero había una buena parte de la resistencia que era peronista. Y entonces ese retorno en el 73 del peronismo al poder se vivió con mucha euforia y con una expectativa de cambio muy grande. Perón regresó inmediatamente, renunció Cámpora, y la fórmula que eligió Perón fue una fórmula muy desgraciada. Él estaba muy enfermo y puso a su mujer, Isabel Perón, dentro de la fórmula, una persona que no tenía la menor preparación, aunque Perón decía que él era un gran conductor y él la había preparado para la política. Perón murió en julio del 74, es decir que su periodo en el gobierno fue breve, muy conflictivo. En realidad apoyó a los grupos de la derecha sindical, echando a la gente de izquierda de su gobierno, y este episodio de su muerte fue sucedido por una derecha peronista criminal con la AAA, con leyes que cerraron la universidad, la intervinieron, hicieron una ley de prescindibilidad para los empleados públicos, prohibieron el activismo político en las universidades y sobre todo empezaron los secuestros, las muertes, las desapariciones desde el propio aparato del Estado con la AAA. Entonces, cuando llegó la dictadura, llegó una dictadura por intereses económicos, por la incapacidad manifiesta de Isabel Perón, pero los crímenes y las normas incluso con las que la dictadura procedió, desgraciadamente se habían sancionado en ese periodo democrático de la derecha peronista. Con esto quiero decir que hay algo muy drástico en eliminar la formalidad de la democracia, en establecer una dictadura, algo a lo que no deberíamos volver nunca, que tenemos que tener una fuerte convicción en el valor de la democracia. Pero hay daños autoritarios, totalitarios, criminales, que no dependen de democracia y dictadura, dependen de las formas de poder que se establecen en el Estado, y con eso también tenemos que estar muy conscientes y preparados y preparadas para que no nos vuelva a ocurrir. Gracias. Acabas de ver Feminaria, Biblioteca Feminaria, con Diana Mafía. A continuación, este programa tiene video comentarios. Hola Diana, vi tu video sobre el ciclo de violencia de los años 70. La primera cosa que tengo que decir es que estoy muy de acuerdo con eso. La segunda cosa que tengo que decir es que efectivamente uno tiene que recordar absolutamente todos los aspectos de esa historia, de por qué se llegó a una dictadura en el año 76 y por qué esa dictadura además tuvo no sé si una complicidad, pero sí un gran apoyo de la sociedad civil. Me parece que hay un detalle que también tendríamos que tener en cuenta, era que las agrupaciones revolucionarias, sobre todo Montoneros, actuó
contra el gobierno de Isabel Perón en plena democracia, cometiendo lo que para todos hoy pueden considerarse crímenes, más allá de que efectivamente estaban siendo perseguidos, estaban siendo masacrados por la AAA. Quiero decir, también hay una responsabilidad de la violencia por parte de las agrupaciones revolucionarias o de lo que era el aparato político armado de la izquierda, que efectivamente molestaba y mucho y le hacía mucho daño a la sociedad civil, porque había muchos muertos civiles que no tenían nada que ver con las pujas dentro del poder y que en muchos casos, pensado hoy, era una especie de interna peronista hiperviolenta e hipersangrienta. Ese detalle también es importante a la hora de entender por qué se quiebran los mecanismos constitucionales y por qué sucedió lo que sucedió. Un pedazo de la historia argentina que solemos ver en los últimos años cada vez más sesgado y que requiere absolutamente un contexto mucho más amplio. Tener todos los datos y todas las cartas en la mano, efectivamente, para, como vos decís, que no vuelva a suceder. Bueno, gracias. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.